donde yo pueda ver mis slides o no. Ok, perfecto. Muy bien. Pues yo les voy a hablar, ¿verdad?, de la importancia de hacer pruebas genéticas cuando pensamos, sospechamos que tenemos alguna condición como Marfan, Loeys-Dietz o Ehlers-Danlos, y un poquito de la genética como tal, de los genes que lo causan, cómo se hereda y de qué cosas podemos hacer, ¿verdad?, para mantener la salud. Vamos a ver. No. Ahí, ok. Pruebas genéticas. Más o menos, cómo es que nosotros podemos saber por las pruebas si tenemos una condición o no? Los genes, ¿verdad? Básicamente se leen como libros. Están compuestos de letras en combinaciones de 4 letras, el CGTA, que son como los nucleótidos, que es la base de esas proteínas que forman los genes. Entonces, lo que nosotros buscamos es si hay alguna letra intercambiada que no debería estar ahí, alguna letra que falte o alguna letra que sobre, ¿verdad? Y entonces eso puede hacer que el gen no se pueda leer de la forma correcta y no pueda producir las proteínas que tienen que producir, o que la proteína que produzca no sea suficientemente fuerte. Y por eso es que podemos tener algunas condiciones del tejido conectivo por esas diferencias genéticas. Y las pruebas que nosotros enviamos nos va a decir exactamente en qué gen es que está esa mutación o variante y en qué nos está afectando esa variante. Hay veces que tenemos un poquito más de conocimiento sobre las variantes y podemos decir, la mayoría de los pacientes con esta variante tienen estos síntomas o tienen un poquito de síntomas más leves o un poco más severos. Hay veces que tenemos el conocimiento para decir eso. Hay veces que no, que simplemente tenemos el nombre de la condición y pues ya tenemos la confirmación. Y estas pruebas genéticas las cubre los planes médicos. Si es plan del Medicaid, ¿verdad? Plan vital, el plan lo cubre. Si es plan privado, también lo cubre. Lo que pasa es que pues tienen un deducible usualmente. Así que ninguna persona debería pagar más de $300 por una prueba genética de este tipo. Las más caras, ¿verdad? Que son las de Whole Exome, que esas chequean todos los genes. Si tenemos alguna duda, pues esas sí pudieran llegar a costar 500 máximo si es un deducible y el paciente no cualifica para ayuda financiera. Pero más de eso, ¿verdad? No debería suceder. Así que si ustedes le están cobrando mucho, pues deben buscar otras alternativas, ya sea orientarse bien con alguien que haga más pruebas genéticas o algo así, porque no debería pasar. Entonces, en el síndrome de Marfan como tal, hay, hay un tipo de pacientes que se llama el paciente de origen temprano, ¿verdad? Que los síntomas aparecen más temprano que las personas de Marfan que tienen el síndrome clásico. Y eso ocurre porque hay unas variantes específicas que ocurren en las partes de los genes que se llaman exones del 24 al 32. Y si la variante está en esa área, ellos tienden a tener síntomas desde bebés. Y los síntomas son similares, ¿verdad? Marfan clásico, que tienen los dedos más alargados, la estatura puede ser más grande, pero tienen diferencias en la forma de la cabecita, y los síntomas del corazón, de las válvulas, de la aorta, a veces están desde que nacieron. Así que eso, ¿verdad? Tienen síntomas más tempranos y más severos y los tratamos como cualquier paciente de Marfan, ¿verdad? Dando sus medicamentos para la presión. Si necesita cirugía, pues se le hace cirugía. Pero son pacientes que tienden a tener mucha severidad en sus síntomas porque empezaron desde antes de nacer. Y pues a veces también pueden tener, ¿verdad?, dislocación de los lentes. Y el tratamiento se dice que es de apoyo porque muchas veces no sabemos estos pacientes, ¿verdad?, si sus síntomas van a ser tan severos que vayan a fallecer de esto más temprano que otros pacientes, ¿verdad? Y por eso lo que decimos es que es de apoyo y que no hemos encontrado como una cura, ¿verdad?, para esto. Y entonces no todos los pacientes, ¿verdad?, de Marfan tienen estas mutaciones, así que es importante diferenciar que no todos lo tienen. Y esto ya, los síntomas más clásicos de Marfan, llama el clásico, que pueden tener síntomas en los ojitos que incluyan miopía, glaucoma, que es la presión del ojo más elevada, pueden tener la dislocación de los lentes y las cataratas. Y es importante saber que no todos los pacientes van a tener todos los síntomas.
¿verdad? Cada paciente es único, aunque tengamos la misma condición, y pues vamos a tener diferentes síntomas. Así que por eso es importante pues saber lo que uno tiene, ¿verdad? Y tratarlo adecuadamente. Y tampoco pensar que lo vamos a tener todo, todos estos síntomas. Los síntomas del esqueleto de los huesitos incluyen el sobrecrecimiento, que por eso somos más altos que lo que es promedio para nuestra familia. Los huesitos de las manos y los pies crecen más también, así que están más alargados. En el pecho también tenemos ese sobrecrecimiento que puede hacer que el pechito salga para afuera o que entre para adentro, como el pectus excavatum y carinatum. Y la escoliosis, que también es la desviación de la espalda, porque aparte de la hipermovilidad que nosotros tenemos, pues si los huesos crecen de manera diferente, pues también pueden haber desviaciones. En cuestiones del corazón, pues tenemos la posibilidad de tener dilatación de la aorta, el prolapso de la válvula mitral o prolapso del tricúspido, dilatación de la arteria pulmonar, regurgitaciones de las válvulas, que es que, ¿verdad?, liqueen esas válvulas y pues que nos lleve a que nuestro corazón no funcione bien, y por eso es que cada 6 meses o una vez al año hay que siempre chequear, ¿verdad?, con su cardiólogo para asegurarnos de que todo esté bien. Y con el tratamiento adecuado, ¿verdad? Yendo a todas sus citas y utilizando todos los tratamientos, la expectativa de vida es normal, ¿verdad? Que se aproxima a lo de la población en general. Que, así que en ese sentido, si nos tratamos bien, podemos tener unas vidas muy largas y de calidad de vida. Hay unas guías, ¿verdad? Que los pacientes pues deben estar siempre conociendo, que hay unas guías de cómo se trata esta condición para que si en algún momento se encuentran con un médico que no sepa muy bien, pues ustedes también tengan esa herramienta, ¿verdad? Eh, Se supone que en cada visita, ¿verdad? Se chequeen la estatura, el peso, su estatura y su peso. En los ojos, el examen oftalmológico se le debe hacer por lo menos una vez al año. Para glaucoma y cataratas, chequear el disco y ¿verdad? Si tienen algo de miopía o astigmatismo, por lo menos una vez al año, a menos que el oftalmólogo le diga que tienen que venir más, ¿verdad? Pero por mínimo una vez al año. De esqueletal, en cada visita con su médico se debe chequear el pecho, la espalda, hasta que el paciente ya deje de crecer, ¿verdad? Cuando terminemos la pubertad. Y si tenemos una escoliosis severa, pues se debe seguir con ortopeda aunque sea adulto. De dental, se debe hacer una evaluación dental, incluyendo en todo el día, aunque sea una vez al año, pero obviamente la mayoría de las personas vamos cada 6 meses a hacernos su limpieza y ahí entonces evaluación. De cardiovascular, el eco se debe hacer por lo menos una vez al año cuando la aorta no está agrandada o cuando, ¿verdad? Esa aorta, aunque esté agrandándose, esté bien lenta. Y obviamente esto también su cardiólogo se lo va a decir, y se debe hacer más de una vez al año cuando el diámetro de la aorta es más de 4.5 centímetros o cuando la razón de dilatación es más de 0.3 centímetros al año, que está creciendo más de eso. Y eso su cardiólogo lo debe saber y te debe decir si entonces tienes que venir cada 6 meses en vez de una vez al año. Y, adiós, ahí sí, otras indicaciones de hacer eco más frecuente es que esté teniendo disfunción, ¿verdad? En ese corazón porque las válvulas están dejando de funcionar o se están agrandando más. Y se debe hacer un CT, un MRA de la aorta completamente, empezando, saber, la aorta empieza, ¿verdad? Desde acá arriba hasta el abdomen. Así que se debe hacer el CT scan o el MRA completo desde la adultez temprana, por lo menos una vez al año, en pacientes que no han tenido ningún tipo, en pacientes que han tenido disección o reemplazo de la aorta. Entonces, tratamiento. Usualmente, ¿verdad? Empezamos con los ARBs, que es medicamentos como el losartán, Avapro o el candesartán, que son medicamentos que nos ayudan a que la aorta, ¿verdad?, no sufra tanto cuando el corazón bombea y que no sea grande. También hay veces que podemos usar los beta blockers, ¿verdad? Como el atenolol, propranolol, diferentes beta blockers que utilizan sus cardiólogos en cuestiones de los ojitos, espejuelos o a veces cirugía para reemplazar el lente y luego entonces le vuelven a poner un lente nuevo.
Si tenemos escoliosis, puede ser cirugía o los braces. Terapia física y antiinflamatorio siempre es bueno, ¿verdad? Para mantener nuestra función física, nuestros movimientos, ¿verdad? Necesitamos una terapia física para que por lo menos mantenernos en nuestra forma. Y antiinflamatorios si necesitamos, ¿verdad? Medicamentos para algún tipo de dolor. Tratamientos de ortodoncia, ¿verdad? Y la cirugía en la aorta es si se agranda, se acerca a los 5 centímetros en adultos o en niños si es muy progresivo el crecimiento. En cuestiones de la herencia, ¿verdad? La condición de Marfan es una condición dominante. ¿Qué significa eso? Que con una sola variante, ¿verdad? Tenemos la condición. Así que en el lado de los chinitas son los genes que no tienen mutación o que no tienen variante, y el violeta en el cromosoma de allá, en el papá, pues ese es el que tiene la mutación. Así que con un solo gen violeta o con la variante ya tenemos condición. Y en cada embarazo, en cada hijo que vaya a tener esa persona con enfermedad, pues tienen un 50-50 chance, o 50% de probabilidad de pasar el gen que es saludable o 50% de probabilidad de pasar el gen que tiene la mutación. Así que en este caso, ¿verdad? Se los ponen bien, de 4 hijos, 2 la tuvieron y 2 no, pero en vida real cada embarazo es una lotería nueva. Así que hay familias que pueden tener 3 hijos con la condición, o hay familias que ningún hijo tiene la condición. Así que eso es importante saberlo. Y por el contrario, para explicarles de una vez lo que es herencia recesiva, que algunas condiciones la tienen, pues la herencia recesiva es que necesitamos dos mutaciones en el mismo gen para tener la condición. Así que aquí el que tiene la condición es el niño de la derecha, que tiene 2 genes anaranjados anormales, y entonces los papás, ambos son portadores. Ambos tienen un solo gen mutado y el otro gen no tiene mutación. Así que ellos son portadores, no tienen síntomas, pero cuando se unen esos 2 genes con la variante en un solo niño, ahí es que tenemos condición. Y esto, por el contrario, en vez de ser 50-50, hay un 25% de probabilidad en cada embarazo de que tengamos un hijo afectado, y 75% que no sea afectado. Pero igual, cada embarazo es una lotería nueva, y también tengo pacientes que tienen 3 hijos con una condición recesiva y pacientes que ninguno tiene la condición. Así que, ¿y qué cosas podemos hacer, ver a veces para bajar este riesgo, mitigar este riesgo? Hay personas que deciden hacer fertilización in vitro, ¿verdad? Si yo tengo una condición que yo quiero eliminar, ¿verdad? En mi familia, o que no quiero tener un niño con la condición, pues hago fertilización in vitro y se eligen los embriones que no tienen la condición para continuar el embarazo. Eso se puede hacer, pero, ¿verdad? Es bastante caro. Hay personas que deciden quedar embarazados espontáneamente y hacerse las pruebas bien temprano en el embarazo, antes de las 10 semanas, y una vez saben si el bebé tiene o no X condición, pues deciden terminar o no el embarazo, y esa es decisión, ¿verdad? Pero hay alternativas. Y hay personas que deciden, pues mira, yo no quiero tener hijos, voy a adoptar, no quiero tener hijos biológicos, voy a adoptar, o cualquier otra posibilidad, ¿verdad? Así que hay muchas alternativas y depende de cada familia y depende también de cada condición, porque hay condiciones que obviamente uno sabe que puede tener una vida normal, saludable, después de que se siga sus cosas de salud, y hay otras condiciones pues que afectan mucho más la vida. Entonces, por el contrario, ¿verdad? La otra de las condiciones que vamos a hablar hoy es de Loeys-Dietz, que son condiciones, ¿verdad? Que también tienen muchas similitudes. Así que hay veces que hay pacientes que uno piensa que puede tener Marfan por los síntomas, y cuando hacemos las pruebas genéticas, en realidad tienen Loeys-Dietz o tienen algún otro tipo de desorden del tejido conectivo, porque todas las condiciones se parecen mucho. Así que sí, uno puede, ¿verdad?, tener una idea, pero siempre hay que hacer la prueba para identificar exactamente qué condición es. En el caso de Loeys-Dietz, pues sí, se saben de alrededor de 7 genes. La mayoría, que son los 6 de arriba, son autosomal dominantes, que con una sola variante tienes condición, y hay una que es el gen IPO8, que necesitamos 2, que es recesivo. Necesitamos 2 variantes para tener la condición.
Y síntomas de esta condición que a veces son diferentes a Marfan es la piel un poco más translúcida, que se pueden ver las venas. Hay algunos pacientes que pueden nacer con paladar hendido o labio leporino, y hay algunos pacientes que pueden tener la úvula, ¿verdad? Que es la campanita, que la pueden tener bífida en vez de una solita, como que se divide en dos. Y también pueden tener diferencias en el cráneo, que se llama craneosinostosis, que los bebitos cuando nacen tienen las suturas del cráneo abiertas para que el cerebro pueda seguir creciendo y el cráneo. Y hay veces que a esas personas se les cierra esa sutura antes de tiempo y la cabeza no puede crecer adecuadamente y necesitan cirugía. Así que eso es otro de los síntomas que son como más particulares de Lois Dietz que de Marfan. Pero ellos pueden tener lo mismo de la aorta, la aneurismas, disecciones, pueden tener hipermovilidad, la escoliosis, los deditos alargados. Y en el caso de las personas con Lois Dietz, si ellos tienden a tener un poco más agresivos esos aneurismas, ¿verdad? Y usualmente pues hay que tratarlos antes que a las personas con Marfan, porque usualmente tienden a crecer más rápido y a tener más riesgo de disección. Y las personas con Lois Dietz también tienen más riesgo de ruptura uterina cuando están embarazadas, ¿verdad? Y es algo que uno tiene que tener en cuenta para manejarlo apropiadamente. No significa que no pueden quedar embarazadas, no significa que no pueden tener hijos, pero hay que tener más cuidado, ¿verdad? Y hay que tener más seguimiento médico y ciertas diferencias en el manejo. Eh, y entonces a los pacientes con Lois Dietz, pues como sus aneurismas son más agresivos, pues se tratan antes. A veces se hace la cirugía antes de que llegue a 5 centímetros y se tienden a tratar pues más agresivamente. El tratamiento, como les dije, ¿verdad? Cirugías más temprano y más agresivas para estos aneurismas. Se dan los mismos medicinas, los ARBs y los beta bloqueadores, que son las pastillas para bajar la presión. Si tenemos hernias o alguna diferencia que se corrige con cirugía, pues se utilizan las mallas quirúrgicas para tratar de dar más apoyo y no solamente cerrarlo uno con el mismo tejido del paciente, sino poner una malla extra para aguantar esa hernia, aunque como quiera puede volver a pasar porque el colágeno, ¿verdad? No está tan fuerte y podemos tener recurrencia de esas hernias. Y entonces los pacientes con Lois Dietz también están como más a riesgo de tener alergias a comidas, medicamentos o al ambiente, y ese tratamiento pues se debe hacer estándar con un alergista, ¿verdad? Los tratamientos que hay disponibles. Entonces, en caso de Lois Dietz, la supervisión de la salud es el eco igual, por lo menos una vez al año o a menos que su cardiólogo le diga lo contrario. El MRA o el CTA, a ellos sí se le debe hacer de cabeza a pelvis por lo menos una vez cada 2 años, alternando, ¿verdad? Con el eco una vez al año. Así que una vez al año hacemos eco y entonces al otro año pues le hacemos el MRA o el CTA. Y monitorear entonces también la inestabilidad de los huesos en el cuello, hacer rayos X para la escoliosis, se le deben hacer más evaluaciones más amplias para el asma, alergia a comida, todas estas cosas, y el examen ocular y de retina, según el oftalmólogo también, pero siempre por lo menos una vez al año. Y en el caso de Ehlers-Danlos vascular, eh, aquí tenemos otro tipo de condición de tejido conectivo que se da por el gen colágeno 3A1, COL3A1, y ahora recientemente se está empezando a ver que hay algunas variantes en el COL1A1 que también puede causar síntomas, ¿verdad? Parecidos a Ehlers-Danlos vascular. Y también ellos tienen lo de la piel más translúcida, que se pueden ver las venitas, que solo vemos en Lois Dietz también. Y en el caso del Ehlers-Danlos vascular, no vemos necesariamente tanto lo del sobrecrecimiento, que las personas sean muy altas, pueden ser altas, pero no es necesario, no es lo común. Y las características faciales, aunque son personas, ¿verdad?, que se parecen a su familia, tienen ciertas características que se parecen a ellos entre sí también cuando tienen la condición, que decimos que tienen como unas características faciales más pequeñitas, como la nariz más finita ¿verdad?, recogida. Los ojitos tienden a ser un poco más deep set, como profundos, y la boquita también tiende a ser más pequeña y la cara más triangular, ¿verdad? No significa que todos vayan a tener estas características, pero que entre ellos en general tienen esas cosas en común. Y los síntomas, ahí hay unos
criterios, ¿verdad? Para diagnósticos mayores y menores, y entonces debe tener por lo menos uno mayor y uno o dos menor. Así que de los mayores es que tengan aneurisma o disecciones arteriales, que haya tenido alguna ruptura intestinal o ruptura uterina o un historial familiar de Ehlers-Danlos vascular. Y la ruptura intestinal o uterina en estos pacientes, ¿verdad? Uterina tiende a suceder cuando estamos las mujeres embarazadas e intestinal puede suceder espontáneamente, que no significa, ¿verdad? Que haya ocurrido algo para que esto para que el intestino rompa, o sea, ¿verdad? Y eso, por eso siempre se le dice a todos los pacientes con esta condición que tienen que, si tienen un dolor, ¿verdad? Fuerte, tienen que acudir a la sala de emergencia, porque es algo que no podemos saber hasta que lo evaluemos si tienen algún tipo de ruptura en los órganos. Y los criterios menores que tengan la apariencia facial característica, acrogeria, significa que a veces tienen una apariencia de envejecimiento en las manos por encima de la edad del paciente. Hipermovilidad, que hayan tenido alguna ruptura de tendón o músculo, pueden tener venas varicosas, moretones fáciles o subluxaciones y dislocaciones. Tratamiento, si hay dolor súbito e inexplicable, pues los pacientes tienen que ir a sala de emergencia o a su médico si lo tienen, ¿verdad? Disponible ese mismo día. Y tratamiento puede incluir cirugía para complicaciones arteriales, ruptura intestinal o ruptura uterina. Y la cirugía agresiva para cualquier tipo de complicación, pero tienen que, ¿verdad? El médico tiene que saber que la condición causa mucha fragilidad del tejido y que si tenemos que hacer cirugía, la tenemos que hacer, pero tenemos que ser más cuidadosos con ese tejido. Y el cernimiento con el Ehlers-Danlos vascular, se ha visto que el cernimiento cada 18 meses, cada año y medio, es lo más común para ver las arterias del cuerpo, monitorear las presiones arteriales frecuentes y evaluación cardiológica al menos una vez al año. Las pruebas genéticas, como le está hablando, ya no son tan costosas, ayudan a planificar la familia y para saber si alguien más en la familia está a riesgo, ¿verdad? Porque si tenemos un niño que puede ser el primer paciente de la condición en la familia, pues podemos saber si es que tiene hermanos a riesgo, si tiene tíos, padres a riesgo, y todo eso nos ayuda a que la familia, ¿verdad?, pueda cuidarse mejor. Pues puntos importantes para que se lleven, que hay guías de manejo de estas condiciones y que ustedes también como pacientes se deben empoderar, ¿verdad? Para siempre abogar por uno mismo, porque lamentablemente estamos en una época que tenemos que abogar por nosotros mismos y que si nuestros médicos no necesariamente están cómodos o saben mucho de la condición, pues nosotros debemos tener y nuestra familia pues el poder de abogar por nosotros. Hay grupos de apoyo, ¿verdad? Ya sea en Estados Unidos, aquí, si ustedes quieren crear un grupo de apoyo, sería perfecto, porque siempre hay necesidad, ¿verdad? En Puerto Rico, porque nadie más va a saber todo lo que ustedes pasan, nada más que personas que tienen la misma condición. Así que nosotros podemos darle el apoyo que podamos darles y las alternativas, pero en realidad pues nadie está en sus zapatos, nada más que ustedes y familias con pacientes de esta condición. Así que crear grupos de apoyo ayuda muchísimo. Y no están solos y si no te convence un médico puedes cambiar, eso es así. Y mejor mantenerse, ¿verdad?, al día en las pruebas de cernimiento para poder prevenir estas complicaciones de la condición y que las pruebas genéticas pues sí son una ayuda para determinar qué condición tenemos porque muchas se parecen y nos pueden dar un diagnóstico certero y tratamiento certero. Preguntas. Gracias. Tipos de pruebas que se pueden realizar, no las vimos que las hayas mencionado en cuanto a lo que es el Marathon y cada una de ellas, por lo menos de las más comunes que hay. Pues los paneles genéticos, ¿verdad? Que son pruebas que leen los genes para ver si hay esas mutaciones. En realidad
yo siempre recomiendo un panel de tejido conectivo que incluya todas las condiciones del tejido conectivo, que incluye el Ersan, los Marfans, Lloyd Teeth, que las incluye todas porque como todas se parecen, es mejor, ¿verdad?, hacer esa prueba y descartar.